Exacto. Um pequeno resumê, né? Professor Dr. Mário Restrift, médico, egresso da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional del Plata. Oh, my God. Oh, melhor. El 24 de julho de 1969, doutora em Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional del Plata, especialista em anatomia patológica, categoria de docente na universidade, otorgado na Universidade Nacional del Plata, especialista em integração latino-americana, título de especialista em patologia, maestria em ciências políticas, médico especialista e chefe da divisão de cultivo de queijo em histologia e departamento de investigações biológicas, chefe de serviço de patologia em hospital Zona General de Agudo, professor titular ordinário por curso de la Cátedra em Biologia Humana, professor titular de concurso de seleção de docentes, professor titular ordinário do concurso, autor de los livros Filosofia e Biologia, professor titular ordinário do concurso Cátedra, membro fundador da Investigação Latino-Americana em Ciências Cognitivas, distinção del mérito, membro fundador, integrante do Comitê Científico, integrante do Comitê Científico de Investigação Saúde Social. É um pequeno resumo da quantidade que o Dr. Mário tem. Não vamos gastar muito tempo em seu currículo, é melhor ouvi-lo falar do que ficar falando aqui, né? Tem um currículo muito largo, então preferimos ouvi-lo, ok? Bem-vindo, Dr. Mário. Vou parar a sua apresentação. Bem-vindo, com sua permissão, estarei com você neste momento. Bueno, comienzo. ¿Me escuchan a mí? Perdón. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Bien, bueno, comienzo con el tema. ¿Comienzo con el tema? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánta dura la exposición? 1 hora e 30 minutos, más o menos. Bueno, va a ser más corta, y después pueden hacer preguntas. Sí, yes. Bueno, el título de la exposición es Dormir para memorizar y soñar para recordar. ¿Tienes alguna presentación? Porque durante mucho un momento. ¿Tienes alguna presentación? ¿Tienes alguna presentación? No tengo porque la habíamos mandado. ¿No mandó? No, la habíamos enviado. Sí, pero no está persona, parece. La persona que usted nombró no viene hoy. Tiene problemas de internet, usted dijo. Ah, ok. No hay problema. No hay problema. No, pero es un tema que se puede hablar y entender. Sí. Se puede hablar y entender. Bueno, una de las cosas que llamó mucho tiempo la atención es, se sabía que dormíamos, pero no se sabía qué pasaba cuando dormíamos. ¿Se escucha, no? Perdón, ¿se escucha bien? Sí, a mí sí. ¿Se escucha? ¿Escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien. Bárbaro. Y bueno, se creía que cuando uno dormía se sabía que se soñaba, vamos a decir, hace más de un siglo y mucho tiempo antes, pongamos miles de años, o 1000 años, o más, o 2000 años, se creía que en general
cuando uno dormía, se sabía que pasaba algo y se creía que con eso uno se conectaba con el más allá. Con el más allá. Pero no sabía para qué. Hasta que en el año 1953 hicieron una experiencia en Estados Unidos con chicos. Kleinman y Zelinsky, y vieron que los chicos, mientras dormían, cada tanto dormían apaciblemente, tranquilamente, y en ciertos momentos, menos cortos, manifestaban ciertos movimientos de los ojos, en sentido transversal, de la derecha a la izquierda. También con algunos movimientos en el mentón y algunas otras cositas que se repetían bastante periódicamente con el mismo tiempo y que duraban poco y que más o menos esto se repetía unas 4, 5, 6 veces en la noche. Claro, ahí surgió algo que estaba pasando que no se sabía y no se sabía para qué. Y no se sabía para qué. De tal manera que uno durante el día pasa por 2 etapas. Una de vigilia, despiertos, conectados con el medio ambiente, interactuando con el entorno, con el resto de la gente. Y otra donde uno dormía y no era para descansar, ya se empezó a pensar, el cuerpo, sino porque pasaba algo en la cabeza. Esto que parece sencillo o no, se empezó a estudiar y mucho, porque ya empezaron a aparecer ciertos aparatos como la electroencefalografía, que nos permitían ver qué es lo que ocurría desde el punto de vista eléctrico, llamémoslo así, por ondas en el cerebro. Entonces se vio que cuando dormíamos había 2 etapas, una que era pasiva y otra que era activa. La etapa pasiva, para que ustedes tengan en cuenta, y acá tomo el libro que yo escribí donde uno de sus capítulos habla sobre esto, pero solamente para tener bien los nombres, se llama el sueño lento, o no REM, que quiere decir que no movemos los ojos. ¿Se acuerdan? En sentido transversal, de derecha a izquierda. Es decir, a pesar que están cerrados, pero uno ve. Y si ustedes tienen un perro en la casa, cuando duerme, van a ver que mueve los ojos, porque está soñando. También este sueño lento, no REM, quiere decir, o no MOR, si uno quiere en español, que significa movimientos oculares rápidos, REM sería en inglés, también se le llama sueño ortodoxo, apacible o sincronizado. Parecería que este era el sueño que siempre uno creía y que no pasaba nada más que descansar el cuerpo. Y vamos a ver que no es así. Cada tanto, cada 9 minutos más o menos, cada 9 minutos por decir algo, cada 90 minutos, poco más, poco menos, depende de cada persona, durante unos 10, 15 minutos, uno empieza a tener movimientos oculares rápidos en uno y otro sentido. Por este sueño se lo llama rápido, es cortito pero es rápido, se lo llama REM o MOR, porque tiene los movimientos oculares que habíamos nombrado. También se le llama paradójico, porque no es lo que estábamos esperando, que lo que ocurría en la otra etapa. También se lo llama activo, porque vemos que hay una gran actividad en el cerebro.
o por lo menos en el cuerpo. Pero estamos hablando en el cuerpo, en lo que es la cara, porque mientras estamos durmiendo, del cuello hacia abajo, todos los músculos están casi paralizados o atónicos, sin movimiento. Paralizados o atónicos. O también se le llama desincronizado, porque cuando hace uno la electroencefalografía, las ondas son totalmente distintas. Es decir, las ondas se parecen, no cuando estamos durmiendo en forma lenta, que son ondas lentas, en frecuencia, amplias, que se llaman ondas delta y teta, las dos, delta fundamentalmente. En cambio, cuando estamos despiertos, las ondas son muy frecuentes, de muy poca amplitud, y se llaman ondas alfa y beta. Y es la que ocurren en ese tipo de sueño, que se llama paradójico, activo o desincronizado. Se está escuchando bien, ¿no? ¿Escuchan bien? Bueno, ¿me iba a decir algo? No. De cualquier manera, en este sueño paradójico hay una serie de subetapas que no las vamos a nombrar porque el tema no lo amerita. Hay 4 etapas, pero no lo amerita el tema para lo que nosotros queremos explicar. Ahora, ¿por qué ocurre ese ritmo tan característico entre la vigilia por un lado y luego en el sueño por otro lado? Porque resulta que todo esto está regulado por un ritmo biológico. Un ritmo biológico que entra dentro de lo que ustedes habrán escuchado, la cronobiología, la biología del tiempo. Y lo que nos regula estas secuencias, cuando estamos despiertos o dormidos, se llama el reloj biológico. Este reloj biológico está ubicado, no sé si conocen mucho de anatomía, pero para que tengan una idea, en una parte bastante antigua del cerebro que se llama hipotálamo. Hipotálamo. ¿Vieron que hay un tercer ventrículo? Y hay un piso, hay paredes laterales y un techo. En el medio del cerebro. No se lo ve por fuera. Está dentro, la parte basal, donde está la hipófisis cerca. Entonces, ese reloj, uno puede pensar, debe ser algo con muchas células, 20.000 células, 20.000 neuronas. ¿Y sabe cuántas neuronas tenemos nosotros? 86.000 millones. Que justamente hace un tiempo, si usted lee un libro de hace 2 décadas, va a decir 100.000 millones. Pero hubo investigadores de Brasil que con métodos muy particulares llegaron a la conclusión que son 86.000 millones de neuronas. Y estas trabajan siempre, porque el cerebro nunca está descansando. Trabaja de día, porque sí, ahí nos damos cuenta que trabaja de día, y trabaja de noche. Y curiosamente trabaja más de noche que de día. ¿Y sabe por qué se sabe? Porque durante la noche el cerebro gasta más oxígeno y glucosa que durante el día. El 20% del consumo de la energía y la glucosa nuestra ahora va al cerebro, para que se den cuenta lo que es el cerebro. Y un dato que les va a llamar la atención: si yo esas 86.000 millones de neuronas, que vieron que tienen un cuerpo neuronal y unas prolongaciones, que llaman dendritas y axones, pero el más largo, y que es una sola de ellas, y que es muy larga y muy derechita, que va a conectarse con otras neuronas, si yo
claro, acá por ejemplo en nuestros miembros inferiores, el cuerpo neuronal está en la columna lumbar y sin embargo te llega el dedo gordo. Si una persona es alta, una neurona de esas mide casi 2 metros de largo, 1,5 metros de largo, que es lo común en cualquier persona. Si yo ahora saqué la cuenta, yo a esta axón le pongo que mide 1 milímetro y lo pongo uno atrás del otro, un solo cerebro, poniendo secuencialmente todas esas neuronas, pero con un axón de 1 milímetro, da más o menos 3 a 4 vueltas el diámetro de la Tierra. Eso para que se den cuenta la complejidad que tiene nuestro cerebro. Pero ahí eso no sería lo de menos, porque si las neuronas están cada una por su lado, no pasa nada. Sin embargo, si ustedes leen o lo que se ha determinado, cada neurona se puede conectar con otras 10.000. No constantemente. Y vamos a decir por qué no constantemente. Con otras 10.000. Algunas hasta con 200.000 neuronas. Y ahí forman los circuitos cerebrales, que están inducidos por lo que vamos a ver enseguida, porque ahí va a estar acumulada la información, se van a generar las respuestas características del comportamiento humano. Y acá quiero decir una cosa que en los libros están mal escritos. Conducta es lo que nosotros hacemos automáticamente y está genéticamente programado. Lo que hacemos nosotros y cualquier animal. Comportamiento es solamente lo del hombre, lo que aprendemos a cómo actuar. Por eso, ¿en qué nos diferenciamos unos de otros? En cuál es nuestro comportamiento. Y ahí juega un rol fundamental el hogar y el aprendizaje, la escuela. Por eso, la conducta es común a todos y el comportamiento es particular de cada uno, porque cada uno aprende lo que más le interesa, lo que más lo motiva, por lo que va a realizar, y entonces de ahí viene que cada uno es distinto y cada persona tiene un cerebro distinto. No hay 2 cerebros humanos en la naturaleza en sí. No hubo, no hay ni va a haber. Ni incluso los gemelos univitelinos. Porque el solo hecho que estén juntos, pero uno esté de un lado y otro de otro, ve la realidad de otra manera. De tal manera que nosotros estamos sujetos a un ritmo circadiano. Se llama ritmo circadiano, de 24 horas. Hay muchos ritmos, incluso las de fracciones de segundo, como son las ondas cerebrales, que duran 1/10 segundo. O el corazón, 1 segundo. Vio que uno tiene 60 pulsaciones por minuto. O la respiración, que respira más o menos 6 veces, normalmente si no hace ejercicio, no hace nada raro, o no está ansioso, 6 veces por minuto. Sin embargo, el ciclo sueño-vigilia dura 24 horas. El problema es quién lo rige. Y el que lo rige es la influencia de la luz-oscuridad. De tal manera que nosotros, cuando sale el sol, si no dejamos muy cerrada la habitación o estamos al ambiente durmiendo, cuando sale el sol nos vamos a despertar. Y cuando entra el sol nos vamos a dormir. Eso fue siempre. Pero todo esto cambió. Y cambió por la tecnología. Porque ahora nosotros tenemos tecnología que hace que en lugar de irnos a dormir a tal hora, nos vamos a dormir 2, 3, 4 horas más tarde. ¿Por qué? Porque altera nuestro ritmo biológico, que es la secreción de melatonina, habrán escuchado. Y la melatonina induce a que uno se duerma. Naturalmente es una hormona, una sustancia. Incluso algunos lo usan como medicamento, hay otros.
Lo que pasa es que este es natural y es mucho mejor. Entonces, pero el ritmo biológico, el ritmo circadiano, en todos lados lo habrán leído que es de 24 horas, es decir, un día. En realidad es de 25 horas. Más o menos, un poco más. Nunca es 24 exacto, siempre un poquito más. Y la salida del sol es el que toma el reloj y le hace tic, lo atrasa una hora. Por eso habrán escuchado que hay una tendencia actual a que las clases, y fundamentalmente en primarias, comiencen no a las, como lo llevan a los chicos, a las 7:30, 8, sino que comiencen a las 9:30 de la mañana, porque ahí el cerebro está mucho más preparado para aprender. Y en los adolescentes, por su forma de, porque ahí están creando su personalidad, son más rebeldes, pero por naturaleza, no porque sean malos, tienen que ser así. Lo ideal sería que el colegio secundario, la enseñanza de colegio secundario, sea de tarde. Ahí rendiría más. Por supuesto que todo es muy difícil, los padres tienen que ir a trabajar, toda una serie de cosas que nos hace muy, muy difícil estas circunstancias. ¿Hasta acá se entendió bien todo esto? ¿Se entiende? No me contesto. Bueno, sigo adelante. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre durante el reposo? Realizamos todas las actividades, pero ¿qué pasa cuando dormimos? El sueño lento, nosotros vamos a procesar la información que recibimos cuando estábamos despiertos. Es decir, el entorno, hay, no le digo infinita cantidad, pero una finita cantidad de datos que cuando yo los percibo a través de mis sentidos y fundamentalmente la vista, en el ser humano el 80% ingresa por la vista, se transforma en información. Información, no es lo mismo que datos, y ya es una pequeña porción. La información se procesa en el ojo, puede ser en el oído, puede ser a través del tacto, puede ser a través del olfato, del gusto, se procesa y se envía al cerebro, y en una zona que se llama hipocampo, no sé si lo escucharon, que sería en el lóbulo temporal, en la parte más de atrás, y en la parte interna, vieron que hay 2 hemisferios, en la parte interna está el hipocampo. Este hipocampo, mientras estamos durmiendo y fundamentalmente en el no REM, en el sueño pasivo, tranquilo, ortodoxo, entonces esta información es procesada y se transforma en conocimientos. Ojo, ya la información no, ahí ya son conocimientos. Y en el transcurso de las horas, y a veces se dice que puede tardar hasta un día y más, no mucho más, se almacena en la corteza en forma de recuerdos. Ven que hay toda una serie de terminología. Y esos recuerdos es los que nos permiten memorizar las cosas. Por eso hay que dormir, como habíamos dicho, para memorizar. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo, esa memorización no va a ser la misma, va a cambiar, porque llega nueva información relacionada al mismo tenor, y va agregando nueva información a esos recuerdos de estas características almacenadas en algún lugar de la corteza, no se sabe dónde, en algún lugar de la corteza. Que nosotros, cuando estamos estudiando, estamos leyendo algo, estamos viendo algo, vienen a nuestra memoria.
Y muchas veces le habrá pasado a ustedes que quieren recordar, el que está hablando aquí, yo sé el nombre y no me acuerdo. Y no hay que insistir, porque ustedes tienen que dejar un rato largo, y a veces hasta un día y 2 días dicen, ¡ah! Mariano García. Apareció solo. Y eso se llama incubación inconsciente. Cuando menos los espera, aparecen esos detalles que uno no sabía. O cómo era la capital de tal país. Uno se le pregunta en Asia y por ahí nos cuesta muchísimo. Sin embargo, al rato, cuando no hay que pensar en eso, hay que dejar el cerebro solo. El cerebro solo organiza todo. Ahora, todo esto es para memorizar. Y entonces, ¿qué pasa cuando soñamos? Que soñamos 4 veces, 5 veces durante la noche. Por eso lo ideal sería que uno duerma una suficiente cantidad de horas, que en los adultos sería un promedio de 7 horas, si quieren 8 horas. Pero cuando de baja de 4 o 5 horas, el inconveniente empieza a notarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Durante o cuando estamos soñando ese sueño activo, ese sueño paradójico, mucho de lo que acumulamos, como no se sigue utilizando, lo borramos. Y ahí viene el olvido. Por eso vuelvo a repetir, el título de la conferencia es Dormir para memorizar y soñar para olvidar. Y ustedes van a decir, sí, pero el olvido me puede producir un Alzheimer. Sí, pero esto es patológico. Estábamos hablando en situaciones normales. Situaciones normales. De tal manera que muchas veces, y hay autores que dicen que uno en realidad, durante el sueño cumple con 2 funciones básicas: memorizar y olvidar. Pero la más importante de todas, aunque les parezca mentira, es olvidar. Porque uno descarta lo que no es útil para uno. Y de ahí viene que todos somos distintos. El concepto de neurodiversidad. ¿Se entiende, no? El concepto de neurodiversidad. El otro problema es si ese ritmo circadiano se altera. Y se puede alterar, y muchas veces. Una, porque dormimos poco. Otro, porque no nos acostamos adecuadamente o nos levantamos tarde. Otro, porque viajamos, el famoso jet lag, habrán escuchado. Generalmente contrameridiano, no tanto a favor del meridiano. Y el otro gran problema es toda la tecnología que hizo que nosotros estemos expuestos más tiempo a la luz que a la oscuridad, que es cuando dormimos. Esto empezó hace mucho. Hoy se habla, bueno, el uso de la tecnología, de las pantallas, excesiva durante el día, que habría que hacerlo 20 minutos, porque hay una regla que es el 20-20-20. Es decir, usarlo 20 minutos, 20 segundos, tratar de mirar a cualquier lugar porque los ojos se secan, se irritan, y luego, de alguna manera, volver nuevamente a mirar la computadora, el celular o lo que fuere. O una película, o la televisión. De tal manera que los aparatos no son malos. Los aparatos nos están ayudando y mucho, si no, esto no lo podríamos hacer. Pero la exageración del uso, y fundamentalmente en los chicos de muy chicos, por eso está considerado que los chicos hasta los 3 años no deberían usar la tecnología. ¿Se dan cuenta? Rendirían más los chicos, pero hay muchos
factores que hacen que los chicos hoy, ya al año y pico, porque los padres les conviene, para que estén más tranquilos, porque ven, porque el chico imita. El chico aprende al principio por imitación de lo que hacen los adultos y fundamentalmente con los que está cotidianamente, que son los padres. Entonces, todo esto altera de alguna manera el ritmo circadiano. Por eso se dice que lo ideal sería que por lo menos mirar mucho menos durante el día, pero de noche, o cuando nos pensamos ir a dormir, supónganse a las 10, 11, 12 de la noche, de 1 a 2 horas antes, todos, no solamente los chicos, los adultos también, deberíamos tratar de ver lo menos posible las pantallas, el celular, el smartphone o lo que fuere. Entonces uno se dormiría bastante rápido y no necesitaría del uso de somníferos o de ciertos productos inductores del sueño. ¿Saben cuánto uno tarda normalmente en dormirse? ¿O debería tardarse? 10 minutos. Póngale en 15, pero no 1 hora. Porque esto es muy, muy importante. ¿Se dan cuenta? Y esto va a mantener nuestro ritmo biológico. Y si mantenemos nuestro ritmo biológico, al otro día el aprendizaje va a ser mejor, la memorización va a ser mejor, vamos a poder razonar mejor, vamos a ser creativos mejor. Y hoy no ser creativos es no evolucionar desde el punto de vista humano. Este es el gran problema. Yo mucho más no voy a hablar sobre el tema porque creo que con esto lo cubrí, pero quisiera leerles directamente lo que ha dicho el profesor Daniel Cardinali de la Universidad Católica Argentina, que es especialista en cronobiología. Y es uno de los más conoce, por lo menos en la Argentina, el tema. Pero lo conoce como corresponde. Porque una cosa es leer y otra cosa es hacer. Para aprender, ¿no es cierto? Y descubrir. Por ejemplo, él dice que las cosas que permitirían dormir y soñar para vivir mejor, porque también acá yo algo no dije, vivir mejor no es razonar mejor, es estar emocionalmente mejor también. ¿Vieron que se dice que el hombre es un animal racional que eventualmente se emociona, se decía antes? Después se decía, no, el hombre es un ser emocional que tiene capacidad de razonar. Yo personalmente creo que tenemos la capacidad de razonar y de emocionarnos a la vez. Es equitativa la cosa. A veces es más la razón, a veces es más la emoción. Pero siempre tienen que estar los dos componentes, características de la especie humana. Si bien la emoción ya empezó en animales inferiores, pero no el razonamiento, que es exclusivo del hombre. Sí, me van a decir ustedes, sí, pero yo tengo un perro, tengo un gato, tengo aquel. Sí. Han conseguido algo por domesticación, nada más que eso. Pero si nosotros vamos a la naturaleza, el cimarrón, que es el perro, es igual que cualquier otro animal salvaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, Carney dijo lo siguiente, que hay que procurar acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Esto es fundamental. Fundamental. Por supuesto, si alguna vez uno tiene una fiesta, algún hecho, se va a quedar, pero es una excepción, no es lo común. En segundo lugar, no dormir durante el día. Vieron que todos dicen, y me voy a dormir una siestita. Lo ideal sería no dormirla, porque si la duerme es porque no durmió bien de noche. Vamos a empezar por eso.
lo suficientemente necesario. Pero vamos a poner que se acostumbró a dormir una siestita más los días de calor, o que nosotros tenemos acá muchas provincias donde no se puede estar afuera. Entonces, una siestita. Pero esa siestita tiene que ser de menos de 90 minutos. Si ustedes van a decir, ¿por qué menos de 90 minutos? Si es posible, menos de una hora. Porque hay que tratar que no ingresemos en el sueño paradójico. No empecemos a soñar. ¿Se dan cuenta? No comer en abundancia antes de acostarse. Esto es muy, muy importante, porque el hecho de tener que metabolizar en nuestro intestino, en nuestro aparato digestivo, no nos permite dormir adecuadamente, si comemos mucho. Pero también no hay que irse a dormir con hambre. Es decir, los dos extremos son malos. Evitar, si uno puede, tomar, y fundamentalmente cafeína, porque es un estimulante de la corteza cerebral. Entonces, si tomamos mucho café antes de irnos a dormir, entonces, lo ideal sería no tomar por lo menos 2 o 3 horas antes de que uno se va a acostar. Mantener las habitaciones sin ruidos y sin exceso de luz, por el ritmo circadiano, el exceso de luz, ¿se acuerdan? Y acá hay un hecho interesante, sin ruidos. Hay gente que necesita un pequeño ruido para dormirse, que son los ruidos monótonos, ¿se acuerdan del famoso Mozart para los chicos? Pero todo lo que se denominan ruidos blandos. ¿Qué quiere decir? El ruido del aire acondicionado, el ruido de un ventilador, e incluso si ustedes googlean en Google, yo nunca me llamó la atención, vi el video más largo, tarda 11 horas. ¿Y qué es el ruido de un ventilador? Lo tienen en Google si quieren bajarlo, y si no pueden dormir bien, lo dejan y ahí escuchan constantemente el ruido del ventilador, aunque sea en invierno. No pensar, y esto es muy, muy, muy importante, en las preocupaciones del día al menos 2 horas antes de acostarse. Es difícil, no es fácil. Y más aún ahora con el problema de la pandemia. ¿Se dan cuenta? Y la pandemia es otro de los factores actuales que hacen que uno no duerma adecuadamente, ya sea porque tiene ese insomnio. Insomnio es cuando no nos podemos dormir. Somnolencia es cuando nos dormimos, cuando estamos despiertos. La somnolencia es un indicador indirecto del insomnio. ¿Se dan cuenta? Quiere decir, y es una de las causas, no sé, en los países donde están ustedes, en la Argentina, más frecuente de accidentes de tránsito. La somnolencia. En lo posible escuchar música suave, lo que decíamos antes, no la que tenga esos grandes altibajos, una música suave, o leer pero fundamentalmente, y yo le diría exclusivamente, a partir de los libros de papel. No leer lo que dice el celular, no leer lo que dice la computadora. Porque, ¿qué pasa? Si uno está en la cama con estos aparatos, recibe luz y el cerebro cree, aunque nosotros sabemos que es de noche, el cerebro, como estructura, cree que es de día. Y entonces rompe el ritmo circadiano. No estar expuestos a pantallas cuando se acuesta, incluso 1 hora antes. Ahora se dice hasta más. Y leer en papel. Es decir, si uno cumple todas estas reglas, realmente puede tener un sueño adecuado, una memorización adecuada, por ende un aprendizaje adecuado y eventualmente
¿no es cierto?, soñando un olvido adecuado para esa persona y que no es patológico, porque tenemos que olvidar. Es decir, nuestro cerebro tiene la capacidad de meter información y transformarlo en conocimientos, pero si no se usan, es como con la computadora, interfiere el funcionamiento normal de nuestro cerebro. Entonces, lo ideal es tener la información que necesitamos y, por ende, los conocimientos. Y tener de más no nos sirve para nada. No es que el cerebro no los pueda acumular. El cerebro los puede acumular y mucho. Bueno, yo creo que con eso pudimos ver qué es el sueño, que es un proceso activo, qué se cumple durante el sueño con esas famosas 2 etapas, quién regula el sueño y cuáles son los factores que tenemos que obviar para que esto se cumpla adecuadamente. Yo con esto terminaría la charla, y si ustedes me quieren preguntar algo que yo lo pueda entender, porque por ahí, por mi español, no entiendo muchas otras cosas, con gusto se las voy a contestar. Ok. Estou encantada com o tema. Me fez algumas reflexões, assim, muito importante. Em alguns momentos também me fez a sorrir, porque me vi em algumas situações que a mim próprio me pego em muitas vezes, né? Fiz algumas anotações, por exemplo, que me chamou muita atenção. Aponto aqui sonhos redêmicos, sonos sincronizados, ritmos biológicos, cronobiológicos, relógios biológicos, 86 mil neurônios. O cérebro trabalha mais à noite, fiquei impressionada. Ele não descansa nunca. 2 horas antes de dormir, não ver pantalha, nenhum aparelho tecnológico. A mim não faço nunca isso. O homem é um animal que de quando em quando ele tem sentimentos. Evitar tomar café à noite, né, antes de dormir. Pessoas que necessitam ter ruídos para dormir, sou eu. Sempre me encanta ter uma música suave. Ler livros de papel, que hoje é muito difícil, as pessoas não fazem mais isso, né? O sonho é um processo contínuo. São algumas coisas que me olvidei anotar aqui, que me encantou muito em sua palestra, né? E me vi muitas vezes aqui, e que a mim durmo muito pouco também, e que fico muito tempo em frente à tela do computador, né? E que a mim também, e creio que muitas pessoas também fazem isso. Estou aqui trabalhando, zero ao computador, me banho e dormir. E lá, o sonho não vem, né? Então, algumas observações que fiz e fiquei encantada, e muitas coisas, né? Creio que muitas pessoas também fazem esse problema. Fue una síntesis perfecta. Lo que usted... No, ¿no es cierto? Una síntesis. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra aclaración? Me gustaría hacer una pregunta. ¿Puedo? Sí. Sí. Acá nos entendemos mejor. Ok.
não é propriamente uma pergunta, é mais uma curiosidade, ok? Como has dicho que o cérebro trabalha mais por la noche que por el día, mi pregunta es, o mi curiosidad es, si es verdad que el cerebro trabaja más por la noche que por el día, entonces, ¿cuánto de ese trabajo se puede recuperar en la mañana siguiente? Si es posible, no sé. No es una pregunta, es más una curiosidad. ¿Es posible que se pueda recuperar el trabajo del cerebro por la noche, cuando este cerebro, este trabajo se hace más informaciones que otras cosas? Es eso. Yo le voy a contestar algo que no sé si lo entendí bien o que no lo dije. Uno sueña y vio que es muy difícil interpretar lo que uno sueña. Algunos dicen, y yo también lo digo, es el mejor psicoterapeuta el sueño. ¿Vio la psicoterapia? Sería la psicoterapia natural, la propia, la que traemos, ¿no? Ahora, no recordamos los sueños. Y si los recordamos, porque generalmente la primera mitad de la noche son menos en extensión el soñar, que los que vienen posteriormente en la segunda etapa, y ahí la importancia de dormir las 8 horas, que eso no lo aclaré, que yo los tenía en las imágenes, pero a veces uno no lo aclara, y uno lo ve muy bien, pero si ustedes se introducen hipnograma sería vamos a decir, el diagrama de las distintas fases, cómo van ocurriendo, cuánto tiempo, qué amplitud van teniendo, todo eso. Y uno se pregunta, ¿por qué no recuerdo lo que soñé? Porque es lo más fácil. Claro, uno puede decir, no lo recuerdo porque lo olvidé. Algunos dicen que cuando uno sueña, lo ideal sería tener un papelito y anotarlo enseguida si es que se despierta mientras uno sueña, porque curiosamente cuando uno sueña está en una etapa muy, vamos a decir, no tan profunda del sueño, pero difícil de despertarse, aunque les parezca mentira, difícil de despertarse. Entonces, y el otro detalle es que todo pasa como si fuese una película mezclada que uno no entiende lo que pasa, porque vio que a veces parece que estamos volando, que nos encontramos con gente, que no estamos vestidos adecuadamente. Es decir, porque todo eso pasa tan rápido que nosotros, en nuestra razón, no lo entendemos. Porque realmente es como si ustedes ven una película, en lugar de pasar 24 o 20 imágenes por el segundo, pasarían 2.000, 3.000 imágenes por segundo. ¿La van a entender la película? Imposible. Y en el sueño pasa algo parecido. Ahora, el otro hecho es el siguiente. Usted me hablaba algo de recordarse, no me acuerdo qué me decía. Que cuando uno sueña, por eso uno no recuerda las cosas. Y yo creo que está muy bien no recordarlas. Está muy bien, porque nos prepara para trabajar mejor al día siguiente. Porque si no estamos pensando en lo que soñamos, que algunos lo piensan cuando tienen pesadillas, pero esos son trastornos del sueño. Son patologías del sueño. ¿Se dan cuenta? Yo no sé si aclaré algo porque no entendí muy bien lo que usted quería, le digo sinceramente. Sí. Si no me lo dice. Sí. Penso que has clareado, pero mi pregunta sería si es posible recuperar lo que
lo que el cerebro ha trabajado. Olvida. ¿Es posible o no es posible? Yo voy a hacer una comparación. Que tampoco se lo expliqué. Cuando en el hipocampo, ¿se acuerdan? Llega la información y se va a transformar en conocimiento, después lo vamos a guardar en forma de recuerdos. Ahí se producen nuevas redes neuronales transitorias, porque están procesando la información y no procesan todo. De lo que yo veo, de que lo que acá hay en los datos, una partecita. De lo que veo, una partecita. De lo que proceso, una partecita. Y con suerte. Y eso va a recuerdos, o no va a nada. Eso depende de cada uno. Y esto se produce por lo que se conoce como plasticidad neuronal. También la van a encontrar sináptica, la van a encontrar como cerebral. El cerebro es plástico. Y cuando olvidamos, esas conexiones se rompen, se disgregan y se produce, no es el término exacto, pero así se lo conoce en ciencia, por lo menos hasta ahora en neurociencia, se produce la poda sináptica. Estamos cortando las ramas de un árbol y las desintegramos. ¿Se da cuenta? Yo no sé si esto le ayuda a entender un poco lo que usted me está diciendo. Sí. Mucho. Ya. Gracias. Bárbaro. Perfecto. No, al contrario. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra aclaración? Doctor Mario, muchas gracias. Nós temos mais algumas perguntas, mas devido ao horário, nós temos que cumprir nosso horário. As perguntas serão encaminhadas depois, tá? Serão encaminhadas depois. Nós temos que cumprir o horário com o próximo palestrante. Aí, estou muito encantada com sua palestra, com os temas muito interessantes. Me encantaria muito de ler seus livros, porque fiquei encantada. Então, assim, é um sucesso, estou muito grata em nome do Covite, em nome da Arceloni, da universidade, de toda a equipe organizadora. Estamos lhe desejando sucesso e é uma honra tê-lo aqui conosco, né? É um forte abraço a você, ao Departamento de Tecnologia, né, da Universidade FACVERT. Estás muito agradecido com sua palestra. Okay? Muchas gracias. Yo también les agradezco mucho haberme invitado y me he sentido muy cómodo y espero que haya servido lo que dije. Foi muito interessante, muito interessante. Okay? Muchas gracias. Muy buena charla. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Ok. Bueno, Estás convidado para permanecer conosco. Nós temos a próxima charla com o professor Dr. Erlan Lasser. Lasser? Yeah. Sí. Ok. Okay. Estão todos convidados a permanecerem na sala. Doutor Lasser, quem é a sua moderadora? És quem? Sono io. Ok. A palavra é com o senhor, então, José. Ok. Ok. I am José Endoença Martins, Dr. José Endoença Martins. I'm going to be Mr. Iran. Okay. Probably I'm going to mispronounce your name, okay? Could you explain first, is it Aaron,